Hola, soy Larisa, bienvenidos a todos a mi canal. En este vídeo vamos a hablar del uso del péndulo. Daremos unas nociones básicas y luego una serie de consejos para que podáis emplear el péndulo correctamente. Mirad, ese es el tercero de una serie de vídeos sobre este tema. Hay una lista de reproducción aquí en el canal, en Larisa Tarot. Aprovecho para que todos aquellos que aún no os hayáis suscrito os suscribáis a partir de este vídeo. Y en esta lista tenemos dos vídeos. En el primero hablamos sobre radiestesia, que es lo que de verdad hace funcionar al péndulo, porque el péndulo no funciona por arte de magia, sino que tiene algo científico detrás, tiene algo de física. Y el segundo vídeo, aquí hablamos sobre los tipos de péndulo y su limpieza. Os voy a dejar los links abajo en la cajita de descripción para que simplemente pinchando podáis acceder a ver el contenido de estos dos vídeos. En cuanto a los usos, lo primero que tengo que deciros es que utilizar un péndulo es una forma de kinesiología. El término kinesiología proviene del griego kinesis, que significa movimiento, y logos, que significa tratado o estudio. Entonces, la kinesiología sería el estudio científico del movimiento humano empleando los principios de las ciencias físicas. Deciros que el uso más conocido del péndulo es sin duda el adivinatorio, pero no es el único, porque mirad, el péndulo es una herramienta que puede utilizarse para la búsqueda de yacimientos de metal, manantiales de agua o terrenos fértiles. En los vídeos anteriores hablé de una figura que es el zahorí, que es esta persona que está entrenada para utilizar métodos como el péndulo. También utiliza las varillas o la horquilla hueca, una horquilla de madera. Y con esto lo que hace es que se guía por las vibraciones que le transmiten estos elementos, de manera que puede llegar a encontrar agua o ya os digo, terrenos fértiles. Aquí en España hay zonas rurales donde todavía esta gente trabaja y os aseguro que son muy útiles a la sociedad porque en tiempos donde hay sequía es importantísimo encontrar agua. Entonces esta gente es capaz de encontrar pozos a bastante profundidad. Igualmente puede encontrar terrenos fértiles. También otro uso del péndulo, para los que sois reikistas, seguro que lo habéis empleado así alguna vez, es para localizar bloqueos energéticos. ¿Cómo? Bueno, pues o bien podéis hacerlo de una manera a distancia o de una manera presencial con el paciente. Pero a través del péndulo se ven muy bien los bloqueos energéticos, qué chakras tiene la persona que están un poquito más cerrados o bloqueados totalmente, y nos puede ayudar en la práctica del Reiki. Es muy importante y muy útil el péndulo, ya os digo. También el péndulo sirve como instrumento para ponernos en contacto con nuestro guía interior. Os recuerdo que en uno de los vídeos anteriores estuve hablando sobre este tema porque ciertamente es una vertiente menos científica, pero hay que tener en cuenta que el péndulo es un vehículo que pone en contacto nuestro consciente con nuestro inconsciente, de manera que podemos usarle para desarrollar nuestra intuición. Porque no nos olvidemos de que el ser humano no solamente vive en este plano físico. Tenemos un alma, tenemos un yo superior que no está atrapado en un cuerpo físico, que el cuerpo físico nos limita, pero sin embargo nuestra alma y nuestro yo superior
conocen muchas respuestas, todas, y que nosotros podemos contactar a través del péndulo con ellos. ¿Qué sucede? Que hay que tener mucho cuidado porque tenemos que estar en un estado meditativo adecuado para que el péndulo funcione en esta vertiente, porque hay bloqueos, hay interferencias que pueden hacer que el péndulo nos dé una respuesta errónea. Entonces yo esto solamente lo aconsejo a aquellas personas que han encontrado su camino hacia la meditación, han conseguido vaciar su cabeza de ruidos, lo que se conoce habitualmente como quedarse con la mente absolutamente en blanco, porque ese es el camino libre a encontrar las soluciones. Pero claro, ya os digo que no todo el mundo estamos preparados o entrenados suficientemente para ello. Entonces, mucho cuidado porque las respuestas puede que no sean fiables. Ahora paso a daros unos consejos para utilizar bien el péndulo. Y el primero de todos es que debe estar limpio. Si recordáis, en uno de los vídeos anteriores hablamos de la limpieza del péndulo. Mi consejo es hacerle una limpieza en profundidad cuando lo compráis y luego limpiarlo cada vez que se use. Ya sabéis que hay algunos péndulos más sensibles, como son los de cristal. Aquí tenéis un ejemplo. El que veis a mano izquierda, el que es de color morado, es una amatista y el que veis a mano derecha es un cuarzo blanco. Ambos cristales son bastante sensibles, la amatista quizás mucho más. Entonces hay que tenerlos bien limpios para que nos ayuden de verdad, no den respuestas erróneas. Y sobre todo, bueno, pues energéticamente, ya os digo, limpios y cargados con nuestra energía. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cargamos el péndulo con nuestra energía, estamos estableciendo un vínculo entre el objeto y nosotros. Lo que veis en pantalla son piedras, cristales y un trozo de metal, porque el tercero es un Karnak de latón. Entonces, ¿qué sucede? Que no tienen ninguna validez, esto no tiene vida propia. Hay que establecer un vínculo, una comunicación entre el péndulo y nosotros, de manera que pueda trabajar en unión, esa unión sea la que propicie el trabajo, la actividad del péndulo, porque si no ya os digo que son un elemento decorativo más, es un colgante que podéis llevar encima. ¿Cómo podéis programar el péndulo, crear ese vínculo con él? Es muy sencillo. Si sois reikistas, mi consejo, os activáis los símbolos y le ponéis a la altura del tercer ojo. Lo dejáis un rato y de esa manera vosotros vais a tener un flujo de energía con el péndulo, vais a comunicaros con él y además vais a establecer esa unión, esa conexión tan importante. Que no sois reikistas, no hay problema. El péndulo, una vez que esté limpio, descargado completamente, lo ponéis entre las dos manos. Y vuestro calor, ese calor que vais irradiando, también es energía. Y esa energía es la que va a favorecer que haya la conexión entre el péndulo y vosotros. Básico y fundamental porque si no ya os digo que el péndulo es un elemento decorativo más. Os lo podéis poner de colgante, lo podéis tener en una estantería, pero no va a servir para nada si no hacéis esto que os comento, si no os conectáis con él. Luego hay que programar sus movimientos y preguntarle al péndulo, una vez que está programado en cuanto a movimientos, en cuanto está configurado, si quiere ayudarnos en el uso que le vamos a dar. Porque fijaros, yo tengo varios péndulos, tengo más de los que veis aquí y cada uno lo tengo configurado para una cosa. Cuando he comenzado a trabajar con él, lo que he hecho ha sido preguntarle si quiere ayudarme en una tarea determinada, es decir, ¿quieres ayudarme a testear
bloqueos energéticos? Y el péndulo me ha contestado sí o no. O ¿quieres ayudarme con las limpiezas energéticas? Y el péndulo me ha contestado sí o no. Cuando un péndulo contesta que no, hay que buscar otro péndulo distinto. Si solo tenéis uno, tenéis que preguntarle cada vez. Mi consejo es que os hagáis con varios y los configuréis cada uno para una actividad diferente. ¿Cómo debéis hacerlo? Bueno, pues lo primero, relajados, tranquilos, anclados a la tierra. ¿Cómo se hace esto? O bien en el suelo, en contacto directo la mayor parte del cuerpo con la tierra, o bien sentados, espalda pegada al respaldo de la silla y pies paralelos al suelo, para que tengáis contacto con la tierra, porque la tierra vibra y la tierra tiene energía. Y esa energía tiene radiestesia, funciona por la radiestesia, es lo que hablábamos en el primer vídeo, funciona porque tiene ese movimiento, ¿no? Es lo que va a dar al péndulo, de verdad, es lo que va a hacer que se mueva. Entonces, pegados al suelo, ya os digo, y si podéis estar sentados, tenéis más superficie en contacto, pues fenomenal. En un sitio tranquilo, sin ruido, sin luz excesiva, donde no haya estridencias. Por supuesto, si queréis música que sea muy suave, podéis entonar algún mantra, podéis pronunciar alguna oración, algunas palabras que os abran la mente. Como por ejemplo, podéis decir, soy un ser de luz y busco las respuestas. Qué sé yo, lo que se os ocurra en ese momento que os conecte con lo que de verdad estáis haciendo. Ya os digo, situaros en el contexto que yo os estoy comentando. La tierra vibra, tiene energía, tiene movimiento, se produce por la radiestesia. Vosotros la percibís a través de las plantas de los pies, eso os conecta con el péndulo. Bueno, pues todo eso va a favorecer que le podéis configurar de un modo mucho más eficaz. El péndulo hay que cogerle por la bolita que tiene arriba, por el peso, y hay que dejarle que caiga recto, que caiga recta la cuerda o la cadena. En uno de los vídeos anteriores comentábamos los distintos tipos de péndulo y que tú te puedes fabricar uno, no hace falta que le compres. En ese vídeo estudiamos los elementos que necesita un péndulo. Necesita un peso y necesita una cadena o una cuerda. Hay que dar suficiente longitud, que ya hablamos de eso también, para que el péndulo tenga una libertad de movimiento. Cuando el péndulo ya veis que tiene esa libertad de movimiento, hay que darle un pequeño empujoncito, un vaivén, para que veamos cómo se mueve, en qué direcciones va. Y es el momento de establecer el sí y el no. ¿Cómo se establece el sí y el no en un péndulo? Pues de la manera más sencilla, haciendo una pregunta. Muéstrame el sí. O, por favor, dame el sí. Y lo mismo tenéis que hacer con el no. Y tenéis que ver qué es lo que hace el péndulo. Hay péndulos que giran como las agujas del reloj, hay péndulos que giran en sentido contrario, hay péndulos que van de forma horizontal, hay péndulos que su vaivén es de modo vertical. Consejo básico, sobre todo para principiantes y también para gente avanzada. Configurar el péndulo cada vez que lo uséis, es decir, yo configuro un péndulo hoy, que lo estreno, y pasado mañana lo utilizo otra vez y lo vuelvo a configurar, le vuelvo a preguntar el sí y el no. Y me aseguro de que efectivamente los movimientos están claros, que no hay dudas. ¿Por qué? Bueno, pues porque el péndulo puede variar. De hecho, en una misma sesión, si veis que el péndulo comienza a decir cosas extrañas, a hacer cosas raras, volver a preguntarle. Y podéis insistirle y decirle, dime la verdad. También os digo, y lo repetiré a lo largo del vídeo, cuidado con las preguntas adivinatorias, porque
¿Podemos influir en la respuesta? Primero, y segundo, no hay una fiabilidad absoluta. Entonces, mi consejo es que si veis que el péndulo hace cosas raras o no quiere responder a algo, lo dejéis para otro día. Y sobre todo, que os aseguréis del sí y el no. Una vez que ya tenemos los movimientos, hay que asegurarse. ¿Cómo? Haciéndole preguntas. ¿Pero qué preguntas? ¿Si voy a volver con mi expareja? ¿Si me van a llamar de un trabajo? No, esas preguntas no se deben hacer para testear al péndulo. Tenéis que hacer preguntas que no dependan de vosotros y que además sepáis ya la respuesta. Podéis preguntar sobre el día de la semana. Hoy es viernes, hoy es lunes, hoy es miércoles y el péndulo tiene que responder sí o no, no le queda otra. Y ahí es donde vais a testear su fiabilidad. Preguntas que no dependen de otros. El color de vuestros ojos, el color de vuestro pelo, la ciudad en la que estáis. Podéis preguntarle simplemente, ¿estoy en Madrid? ¿Estoy en Lima? ¿Estoy en Caracas? ¿Estoy en Puerto Rico? Esas preguntas no dependen de nadie. Tú no puedes preguntarle al péndulo, ¿vendrá mañana mi tía Enriqueta? Porque tu tía Enriqueta a lo mejor te ha dicho que va a venir mañana. Pero es que le surge algo, no viene, el péndulo te dice que sí y luego es que no. Entonces de nada te ha servido esa respuesta. O sea que respuestas de preguntas que no dependan de nadie y que sepamos a ciencia cierta cuál es la respuesta verdadera, por supuesto. Vuelvo a lo mismo, cuidado con las preguntas adivinatorias, porque tienen mucho margen de error. Más cosas. Las preguntas lo más concretas, concisas, cerradas posibles. ¿Por qué? No podemos dar margen a la ambigüedad, porque el péndulo contesta sí o no. Hay gente que también codifica el tal vez o incluso es conveniente que os fijéis en sensaciones que tenéis cuando manejáis el péndulo. Imaginaros una pregunta que hacéis sobre alguien que quiere saber pues, si va a volver con su expareja. Y el péndulo gira, porque ya lo habéis codificado, gira para el lado del sí y además lo hace con fuerza. Pero habéis notado al principio que le costaba arrancar. Y tenéis como una sensación de hormigueo en los dedos. Pues lo que hay que decirle a la persona es, sí, vas a volver con tu ex, pero yo siento que al principio no va a ser fácil o va a haber dificultades, porque ya os digo que eso va con la experiencia, pero todo aquello que notéis extraño, cualquier sutil percepción mientras estéis trabajando con el péndulo, eso también hay que tenerlo en cuenta. O sea, eso no es una cosa que pase por nada, todo pasa por algo y entonces tenéis que saber canalizar esos mensajes. También os digo, hay que confiar en la primera impresión. A veces parece descabellada, pero otras veces no lo es tanto. Pero esto también os digo, os lo da la experiencia. Preguntas concretas, cerradas, no ambiguas y ya os digo, pasos fundamentales. Péndulo limpio. Vosotros tenéis que estar tranquilos para crear la conexión. Hay que programarlo. Preguntarle si quiere trabajar con vosotros para una labor determinada. Y cuando acabemos, hay que darle las gracias. ¿Cómo? Gracias por haber trabajado conmigo. Gracias por haberme ayudado. Una vez que tú has creado la conexión con el péndulo tiene vida. Entonces agradécele como le agradecerías a tu mazo de cartas, como le agradecerías a tus runas. Agradece. Agradece siempre. En el canal, hay un vídeo sobre el agradecimiento también. Si no lo habéis visto, os animo a que paséis a verlo porque el agradecimiento trae siempre abundancia y bendiciones. Y ahora vamos a hablar por último de un tipo de péndulo especial, porque tiene un uso especial, que es el péndulo con testigo. Los péndulos con testigos sirven para localizar cosas muy determinadas utilizando una muestra de lo que queremos encontrar. ¿Cómo?
bueno, pues tienen un depósito, son huecos, habitualmente son metálicos. Tenemos que coger el elemento, envolverlo en una bolsita de plástico para que no contamine el péndulo e introducirlo dentro, que normalmente ya os digo que son como un cartucho. ¿Qué podemos buscar con testigo? Agua, metales nobles o no tan nobles. Podemos buscar incluso a una persona. ¿Cómo encontraríamos a una persona con un péndulo y utilizando el péndulo testigo? Un trozo de su ropa, un trozo de pelo, algo que lleve saliva, una fotografía, algo con su firma, sus datos personales lo más concretos posible. Eso se metería dentro del cartucho. Se puede encontrar, ya os digo, agua, metiendo una gotita de agua, tierra, determinada tierra, metiendo esa tierra. Y también podéis encontrar plantas, trufas. ¿Quién no sabe o ha probado alguna vez lo que son las trufas? Es un hongo que se utiliza para cocinar, crece en las raíces al pie de los robles y habitualmente se utilizan perros o cerdos. Bueno, pues si metemos un trocito de trufa en un péndulo con testigo, también nos puede ayudar a encontrar este alimento. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Dejadme vuestros comentarios, manita arriba si os ha gustado el vídeo. Compartirlo, no hay ningún problema en redes sociales. Y lo que os digo siempre, y por supuesto, gracias, gracias, gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.